Escucha por ahí, ¿verdad? Muy buenas tardes, les voy a compartir mi presentación, en primer término. Ahí está. Ahí la presentación, a ver, chat, dígame algo. Luis, Mande, maestro. ¿está ya la presentación ahí activa? ¿Ya se Sí, ve? sí se ve. Ok, muy bien, muchas gracias, gracias. Ok, vamos a empezar entonces. Muchas de las cuestiones que se ven en este tipo de temas o interrogantes que he tenido es principalmente quién está obligado a presentar una declaración anual. He tenido cuestionamientos sobre principalmente asalariados que cuestionan sobre si tienen la obligatoriedad o si pueden presentarla o si no pueden presentarla o en qué casos les convendría hacerlo. De esto se va a tratar principalmente la declaración anual. Claro, trataremos temas generales, pero nos enfocaremos principalmente en este tipo de personas y en las deducciones que pudieran meter o incluir en su declaración anual. Los temas de mayor relevancia que estaremos tocando de manera general es principalmente la fuente, la estructura de la ley del impuesto sobre la renta, de dónde proviene, los elementos que generan el impuesto, quiénes tienen obligación, quiénes no tienen la obligación, asalariados obligados a presentar la declaración anual, cuáles son las principales deducciones personales que se pueden incluir en la declaración anual y, por supuesto, qué pasa cuando hay un saldo a cargo o qué pasa cuando existe un saldo en contra. ¿Ok? Y posteriormente les mostraré cómo presentarla de manera general con algunas pantallas que tengo de la plataforma del SAT, así como lo que necesitamos, ocupamos para el llenado de la misma declaración. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar ya con el tema. Impuesto sobre la renta. Principalmente el impuesto sobre la renta trata de un impuesto federal que causa o origina todo aquel persona que tiene ingresos de cualquier tipo. Entonces, en territorio nacional, aquel que tenga ingresos está sujeto al pago del impuesto sobre la renta. El capítulo de la ley de impuesto sobre la renta en el título cuarto habla de capítulos en cuanto a sueldos y salarios, actividad empresarial, diferentes tipos de actividades que puede tener como figura legal fiscal una. Entendemos por persona física aquella persona de carácter individual que realiza actividades de comercio. Una persona que tiene un negocio que compra y vende productos. Es una persona física, a diferencia de una persona moral, la cual es una sociedad, la unión de dos o más personas, para un fin en común, ya sea lucrativo o no lucrativo. Pero aquí tocaremos principalmente personas físicas y en el capítulo 11 determinaremos las características o quiénes principalmente están obligados a presentar la declaración anual. Ahora, para iniciar, ¿cuáles son los elementos del impuesto? Existen varios elementos que causan el impuesto: sujeto, objeto, base, tasa o época de pago. ¿Quién es el sujeto causante del impuesto? La misma persona física. La misma persona física es la que origina y la que causa el impuesto. ¿Cuál es el objeto? La actividad que desempeña, es decir, actividad comercial, actividad por honorarios, actividad de uso o goce temporal de bienes, actividad por la cual le genera un ingreso. ¿Cuál es la base del cálculo del impuesto? A los ingresos que obtenga la persona física le voy a restar las compras y los gastos fiscalmente denominadas deducciones autorizadas, y la diferencia de eso sería la base. Es decir, caso un ejemplo sencillo, si obtengo en el mes 100 pesos de ingresos y compré y gasté 70 pesos, la base serán los 30 que utilizaré para el cálculo del impuesto, que será mi utilidad o mi ganancia. En cuanto a la tarifa, principalmente son las que determina la ley, y el rango de tasa de una persona física tiene
es del 0 al 35%. En cuanto a la época de pago, es la fecha en la cual tiene que ser presentada la declaración anual. Que en ese sentido sabemos que una persona física la presenta a más tardar el día último del mes de abril. Por el caso de la contingencia que hemos tenido actualmente, la emergencia sanitaria dictaminada por las autoridades de salud, han extendido, han dado una prórroga, una prolongación de presentar la declaración anual. Y el plazo lo pusieron a partir, o a más tardar, más bien dicho, en el mes de junio. Así que tenemos todavía la oportunidad de verificar si podemos presentarla y obtener algún tipo de saldo a favor. ¿Quiénes están obligados? Como les decía, todas aquellas actividades que generen un ingreso, salarios, honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos y otros ingresos. Esas son todas las actividades en las cuales podemos catalogar los ingresos que puede tener una persona física, y cualquiera de ellas, en estricto sentido de ley, están obligadas a pagar un impuesto. Obviamente, hay excepciones que posteriormente les voy a decir, porque dirán los sueldos y salarios, yo no presento declaración anual. Habrá algunas excepciones que les comentaré. Pero, por ejemplo, alguien que compre y vende, por la misma naturaleza de sus actividades, al darse de alta en Hacienda y al denominar su giro en cuanto a prestador de servicios, compra y venta de mercancías, etcétera, la misma ley te dicta las obligaciones que tiene, dentro de las cuales es presentar pagos provisionales y presentar la declaración anual. Entonces, hay actividades como honorarios, actividades empresariales, arrendamientos, que la misma ley, por el simple hecho de nacer como comerciante, de igual manera nace la responsabilidad y la obligación de presentar tu declaración anual. Y hay algunos supuestos en los cuales no te obliga, te exenta de ello, o te pide que informes. Como por ejemplo, en este punto, se exime de la presentación de la declaración anual. Ojo aquí, les pongo los artículos ahí también para que visualicen y ustedes cotejen posteriormente lo que viene en fundamento legal. Y menciona el artículo 50 del segundo párrafo que se exime de presentar declaración anual a las personas físicas, ojo aquí, que únicamente obtengan ingresos acumulables por salarios e intereses cuya suma no excedan de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por intereses no excedan los 100,000 pesos y que se haya efectuado la retención. Es decir, persona asalariada normalmente no presentan declaración anual. ¿Por qué? Porque viene esta norma en ley que dice si tengo ingresos de 400,000 pesos, pero dentro de estos ingresos de 400,000 pesos incluye intereses cuyos intereses no excedan 100,000 pesos. Si no caigo en este supuesto, tendré que presentar la declaración anual. Ojo con eso. Ahora, existe una normativa, una regla de resolución miscelánea fiscal 31712 que dice otro apoyo para el contribuyente de sueldos y salarios, que se exime de presentar declaración anual a las personas físicas cuyos ingresos sean única y exclusivamente por salarios y que sea de un solo patrón y que no le resulte ISR a cargo, es decir, a pagar, y no tenga deducciones personales que presentar, o deducciones que presentar, más bien dicho. Entonces, también ahí, dice, puede ser más de 400,000 pesos cuando cumplas con estos requisitos. Sean solo por salarios, sean de un solo patrón, no le resulte ISR a cargo, y aparte, como asalariado, además hayas obtenido ingresos por intereses menores de o igual de 20,000 pesos. Es decir, ya te sube el rango. Te puedes pasar de 400,000 siempre y cuando hayas obtenido, aparte de ingresos por salarios, ingresos por intereses, pero que en su acumulado los intereses no representen más de 20,000 pesos. Y de esa manera
no estarías presentando tu declaración anual, aún habiendo ganado, más de 400,000 pesos. Entonces, son las facilidades que nos da aquí Hacienda en ese sentido. Lamentablemente, la regla no aplica para quienes hayan obtenido ingresos por jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Aquí no aplica esta regla de exención por los ingresos por salarios. Ahora, aquí viene un ejemplo ilustrativo. Si se dan cuenta, la ley lo que marca en el ejemplo número 1, sueldo grabado 300,000, interés real 45,000. La ley me dice, entre los dos tiene que ser 400,000, mientras el interés real o el interés no exceda de 100,000 pesos, entonces no tengo la obligación de presentar mi declaración anual. Segundo ejemplo, 200,000 de ingresos o de sueldos, sueldo real de 102,000, aquí ya no aplica la regla, aquí ya tuve intereses mayores a 100,000 pesos, por tanto, debo de presentar declaración anual. Con la nueva regla que sale del 31712, me habla el ejemplo 3, tengo ingresos de 600,000, interés real de 20,000 pesos, por tanto, cumplo con lo que me dice la regla de no exceder intereses de 20,000 pesos y por tanto no tengo la obligación, incluso tengo el ingreso mayor, pero no tengo la obligación de presentar la anual. Caso contrario, ejemplo número 4, 600,000. No cumplo porque me estoy excediendo los 20,000 pesos por concepto de intereses reales y tengo la obligación de presentar la declaración anual. Son supuestos que pueden ocurrir y que les pueden dictaminar si tengo la obligación o no. Ahora, si eres un trabajador que percibe 300,000 pesos solamente de sueldos y salarios, por obviedad, no tienes la obligación de presentar tu declaración anual. ¿Estamos de acuerdo? Luis, ¿no ha habido ninguna pregunta por ahí? Licenciado. Ahora, otro supuesto también que me maneja. No obtuve ingresos por salarios. Sin embargo, tuve solamente ingresos por intereses, cuyo monto excedió de 100,000 pesos. Tengo que presentar la declaración anual. Si ustedes checan, hay varios puntos en los cuales exceden unas cosas, no exceden otras, y tengo la obligación de presentar o no presentar la declaración anual. Hay que estar muy atentos en esto que marca la ley. Siguiente punto. ¿Qué cosas más se puede eximir, se puede no presentar y hasta qué monto tenemos que presentarlo? Por ejemplo, en el 150, seguimos en el mismo artículo, existe la obligación de declarar la totalidad de los ingresos, aquellos ingresos exentos, que ahorita les voy a decir cuáles son los ingresos exentos para el trabajador en algunos puntos, y por los que se pagó impuesto definitivo, ya sea algún premio, cuando los ingresos totales sean superiores a 500,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si acumulo esos ingresos como trabajador, incluyendo el ingreso exento, que ahorita les voy a presentar cuáles pueden ser, y la sumatoria da más arriba del monto de 500,000 pesos, tengo la obligación de declararlo. Ojo, declararlo. Entendamos esto. No es lo mismo pagar que declarar. Muchas veces le decimos a los clientes, vas a tener que declarar con sinónimo de pagar. No en todas es así, simplemente es informarle a Hacienda los ingresos que obtuvo y hay ingresos exentos, como por ejemplo, los viáticos son ingresos exentos siempre y cuando le regresemos la facturación correspondiente a los mismos. La enajenación de casa habitación también es exenta del impuesto. Simplemente hay que informarle a Hacienda si rebasamos el monto establecido de los 500,000 pesos. La herencia o legado también es un ingreso exento de cualquier persona física, estamos hablando, y eso habría que informarlo. Ojo, informarlo y declararlo. No quiere decir que vayamos a pagar. Pero también marca en el penúltimo párrafo de este artículo 93, si ustedes gustan checar, ahí vienen los ingresos exentos de este artículo de la ley ISR. También marca una pauta muy importante, que si no se declaran los ingresos, pierde la exención. ¿Qué quiere decir esto? En sentido lógico, legal, si no es ingreso exento, sería un ingreso que sí causa impuesto, que sería grabado. Así que ojo con omitir algunas situaciones que por ley
No tenemos que pagar, sin embargo, tendremos que declarar, informar. Ahora, hay un punto muy importante en este artículo que vamos a ver, que es el 98 de la ley de ISR, que marca datos interesantes sobre si un asalariado, en término estricto, tiene la obligación de presentar declaración anual. Y yo creo que es una de las que uno más conoce. Por ejemplo, asalariados que van a presentar su anual, en primer término, el inciso A me dice que además obtengan ingresos acumulables distintos de salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes estén trabajando en una empresa, les paguen, obviamente, como empleados un sueldo y un salario, y aparte de esto tengan un negocio, tengan ingresos por alguna actividad comercial. Entonces, si yo ya caigo en ese supuesto, obviamente tengo que presentar mi declaración anual. Segundo punto, cuando se comunique al retenedor que se presentará la declaración anual, es decir, cuando por propia voluntad la persona o el empleado le dice a su patrón que la va a presentar, le emite un escrito a final del término del año que se debe de presentar más tardar en diciembre, diciéndole que él tiene deducciones personales, que vamos a ver posteriormente a esto, tiene deducciones personales en las cuales puede resultar muy posiblemente un saldo a favor si las incluye en su declaración anual. Entonces lo puede hacer mediante escrito libre al patrón. Ese es otro punto en cuanto a la obligación o al querer presentarla. Tercer punto, que el mismo trabajador deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre de cada año, o cuando si hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo presté servicios a X empresa, es decir, como trabajador, del 1 de enero al último de septiembre, cumplo con ese punto que me marca la ley y estoy obligado a presentar mi declaración anual. Lamentablemente, con la situación que hemos estado viviendo, han habido casos, incluso los indicadores, y vemos muy palpablemente las noticias, que hay situaciones donde el desempleo está incrementando por cuestiones de que no se han habilitado todavía las ventas y los ingresos. Entonces, la ley te va a marcar que tienes la obligación de presentar la declaración anual. Ahorita les diré una observación sobre este punto, pero te indica de primera instancia que tienes que presentarla. O cuando se hubieran prestado a 2 patrones, es decir, que en la mañana trabajas en una tienda departamental y en la tarde trabajas en otra tienda. Es decir, que tengas 2 patrones a la vez, cuando menos, y que los mismos estén pagando un salario, es decir, 2 nóminas. De entrada 2 o más nóminas, estás obligado a presentar tu declaración anual. ¿Ok? Creo que con esto respondemos algunas preguntas sobre si estamos obligados o no cuando tenemos al menos 2 patrones. También el SAT querrá averiguar ingresos que provengan del extranjero. También tendremos que presentar la declaración anual. Y a su vez, el inciso B dice, cuando se obtengan ingresos anuales por salarios que excedan los 400,000 pesos. Y ya vimos las condiciones de los 400,000 pesos. Pero si no obtiene intereses como lo manejamos en la fracción del 150, con un tope de 100,000 pesos de intereses, bueno, si tiene solamente salario, se va a respetar los 400,000 pesos. ¿Ok? Y de esta manera, si no obtiene eso anual o el excedente, tampoco estaría obligado a presentar su declaración anual. ¿Qué comentario les puedo hacer sobre quién sí, quién no? Primero, ¿qué dispone el reglamento de ley de ISR en el 260? Que tengan ingresos por salario si no estén obligados a presentar la anual, lo puedan hacer siempre y cuando crean ellos por sus deducciones personales que puedan tener saldo a favor. ¿Ok? Entonces, yo no estoy obligado, la ley no me obliga, obtuve 250,000 pesos de ingresos de sueldo y salarios. No estoy obligado, pero yo sé que gasté en alguna deducción personal y la puedo incluir en mi anual para que la base disminuya y el impuesto sea todavía menor. Y el impuesto que pagué en exceso lo pueda pedir en devolución. Esa es una
situación que podemos hacer. Incluso cuando no hayamos pedido la autorización con el patrón, que es el segundo comentario. ¿Puedo yo disponer y hacer la declaración? Sí, aún no estando obligado y no es requisito avisar al patrón. Es decir, se me pasó a avisar al patrón en diciembre mediante un escrito que iba a presentar mi declaración anual porque tenía algunas deducciones que iba a incluir y no lo pude hacer. No pasa absolutamente nada. El artículo del sexto párrafo del 97 y el 180 del reglamento nos marcan esta situación, que podemos hacerlo sin previo aviso, como quiera. Y tercer punto, muy importante, y es un consejo que les voy a dar. Aun cuando se dejen de presentar los servicios al 31 de diciembre, si se acuerdan, el inciso C anterior del 98, decía que si se dejaba de prestar los servicios antes del 31 de diciembre, ¿qué pasaba? Estábamos obligados a presentar la anual. Pero después viene una situación con el reglamento de la ley de ISR. Dice, existe la posibilidad de no presentar la anual conforme al 182. Obviamente respetando los rangos y los topes que nos marcan los ingresos. ¿Me explico? Entonces, no hay necesidad de presentarla si tienes un año truncado laboral. ¿Qué les aconsejo? Preséntenla. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el cálculo mensualmente utilizamos tablas y tarifas mes por mes. Y al final en la anual utilizamos una tarifa anual que corresponde a la de todos los meses. Entonces, si yo voy a aplicar esa anual a un periodo menor a un año de un asalariado, muy probablemente por esos meses que no tuvo ingresos, muy probablemente le salga un saldo, le resulte más bien dicho, un saldo a favor. Así que esta reglita salió principalmente para ello, por cuestiones de que tienes año truncado, hace el anual y como tomamos todos los meses en el anual, la retención en la tablita saldría inferior a la retención del ISR que hace el patrón y por tanto, muy posiblemente te salga un saldo a favor. Por eso les recomiendo que aunque hayan trabajado truncamente, por así decirlo, la presenten. Y esto les recomendaría a la mayoría de personas que lamentablemente están perdiendo los empleos y que al siguiente año tramiten su contraseña del SAT y chequen su situación fiscal y muy probablemente, les comento, tengan un saldo a favor que puedan recuperar. Ahora, ¿qué otra cosa se debe de informar? Aparte de lo que ya vimos de venta de casa habitación, de viáticos, de legado, de la herencia, etcétera. También hay que declarar préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo ejercicio. Que sumándolo de manera individual, sumándolo los tres juntos o de manera individual, te den arriba de 600,000 pesos, se tendrá que informar, ¿ok? Si la suma de los tres no da ese monto, no se informa. Pero si excede, hay que informarlo ante Hacienda también. Ojo, le reitero, informar. Informar no se refiere a pagar, simplemente hay que informarlo. Ahora sí, un aspecto muy importante dentro de la declaración anual, ya que vimos cuáles supuestos sí aplicarán y cuáles no, y me enfoqué principalmente en sueldos y salarios porque ya sabemos que si tenemos actividad empresarial, si tenemos honorarios, si tenemos cualquier actividad que nos genera un ingreso siendo comerciantes, la ley nos exige declarar. Teníamos que ver supuestos donde la ley hace exenciones sobre las declaraciones. ¿Me explico? Ahora sí, gastos médicos, gastos funerales, donativos y demás son deducciones personales. ¿Qué se refiere a esto? Que las puedo incluir en mi declaración anual. Estas no se incluyen mes tras mes, se incluyen únicamente en la declaración anual. Por ejemplo, la primera, honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, gastos de psicología y nutrición. Ahorita que está muy de moda el hacer actividad física en casa, bueno, el pago de un nutriólogo o aquellos que están sufriendo de ansiedad por el encierro, las psicólogos, etcétera, siempre y cuando obviamente te expidan un comprobante fiscal y que sea avalado que sea una persona con título profesional.
Entonces, lo puedes utilizar como deducción anual. Y este listado también, honorarios médicos, dentistas, psicología, nutrición, gastos hospitalarios y demás. Ojo aquí, hay que hacer una aclaración muy específica aquí. En los gastos de hospitalización, ¿tienen algún paciente? ¿Pagas tú? Todos aquellos medicamentos que le estuvieron canalizando vía por vena, etcétera, que le estuvieron dando en el proceso de hospitalización, única y exclusivamente en el proceso de hospitalización, apliquen la factura como deducción. Si te expiden una receta médica y vas a la farmacia y la pagas, etcétera, eso no es deducible. Tiene que ser únicamente la hospitalización y todo lo que incluya estar ahí. Y hay un tope también en el punto número 10. Los lentes únicamente aplica hasta por el monto de 2.500 pesos. Entonces hay que checar las situaciones. Pero ¿para quién puede ser esa atención? O sea, yo como contribuyente, ¿a quién le puedo pagar para hacerlo deducible? Le puedo pagar a mis familiares en línea recta. Es decir, primero al cónyuge. Segundo, puedo pagarle a padres, abuelos, a hijos y a nietos. Hasta ahí. Hasta ahí puedo hacer la aportación o el pago y pueden recibir esos servicios. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que maneja? Porque debe de manejar una restricción del SAT. Que a la persona que se va a destinar este gasto no reciba una UMA anualizada. La UMA es la unidad de medida que utiliza el INEGI, que se utilizan para multas actualmente, y una UMA equivale a 84.49 el año pasado, y este año equivale a 86.88. Entonces, si elevamos esa UMA al año, pues estaríamos hablando casi de como 31 mil pesos aproximadamente. Entonces, para el familiar, que yo le quiero otorgar el beneficio, es decir, le quiera pagar esa situación, o puede ser obviamente en mí, no debe de haber percibido durante el año esa cantidad. ¿Ok? Quiere decir que si trabaja esa persona, recibe un salario mínimo, no será deducible. Y es importante ponerle en la factura el nombre del paciente. Es importante, ojo, que sea un comprobante fiscal digital y que venga la leyenda de honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios y demás. Que vengan esas leyendas que ya están previamente especificadas por el SAT. Y obviamente que la forma de pago, si ustedes se dan cuenta, no tiene que ser en efectivo. La forma de pago no debe de ser en efectivo para que aplique la deducción. Si no cuenta con estos requisitos, sencillamente el SAT lo va a rechazar. Así. Ese es en cuanto a gastos médicos. ¿Cuál es el otro punto que puedo yo considerar en mi declaración anual? Lamentablemente, esta situación obviamente a nadie nos agrada, pero tarde o temprano vamos a pasar todos por una situación así. Gastos funerarios es una manera de hacer un gasto anual. También que la factura diga obviamente gastos funerarios, porque les digo, ojo, les digo esto, cuando no dice el concepto tal cual, al momento de que quieras registrarte en la declaración anual en el SAT es una máquina, el SAT es un sistema, es como un proceso. Si viene ahí una condicionante que diga, si dice otro concepto que no sea gastos funerarios, recházala. Así está el sistema. Entonces, hay que, si dice gastos funerarios, acéptala. Así sería la situación. La ley me marca que no necesito pagarlo con no me pide ninguna forma de pago. Y obviamente debe ser el nombre de la persona que falleció. Eso sí, me topa a una UMA anual. Es decir, yo por más que quiera comprarle una caja de 50,000 pesos, la ley me va a dejar que pueda meter como gasto, como deducción anual, simplemente los 31,000 pesos que marca la UMA anualizada. Entonces es importante considerar esto. Y obviamente, ¿cuándo pudo ser deducible esto? ¿En qué año lo puedo considerar? En el año que haya ocurrido la muerte. Es decir, que si yo lo pago ahorita, tengo que esperar a hacerlo efectivo, es decir, a que pase el suceso para hacerlo efectivo en mi declaración anual. Tercer punto, donativos no onerosos, es decir, nosotros
si queremos hacer algún tipo de labor que no origine alguna contraprestación, es decir, te doy esto, pero en cambio de otra cosa. Entonces, por eso es no oneroso ni remunerativo, simplemente por voluntad propia. Entonces, podemos hacer deducibles donativos. Si es para organismos del sector privado, fundaciones del sector privado, el tope es el 7% de los ingresos que obtuviste el año pasado. Es decir, que si obtuve ingresos de 100,000 pesos acumulables el año pasado, entonces sobre eso va el 7% y ese importe del 7% es lo que puede hacer deducible. Más no se podría. Si es para organismos públicos, la donación será del 4% de tus ingresos del año pasado. Entonces así aplica esta situación. La forma de pago aquí no te la especifica, pero siempre te recalca de que debe haber un uso de un comprobante fiscal. Siempre, en cualquiera de las deducciones, es importante que pongamos y que sea un comprobante fiscal digital. Siguiente punto de deducción que puedo considerar en la anual. Normalmente hay personas que desconocen el hecho de tramitar un crédito hipotecario para vivienda, ya sea Infonavit, Foviste o una institución de crédito que te brinde este crédito hipotecario. Lo puedes hacer deducible. Se puede hacer únicamente, no el pago del capital, ojo, no el pago del capital, se puede hacer deducible los intereses reales, no nominales, ¿ok? ¿A qué se refiere esto con interés real y nominal? El nominal es el que te marcaría ahí la hipotecaria. Por ejemplo, te cobraré anualmente 12% de interés nominal. Pero durante el año, la inflación en México fue del 5%. Entonces, realmente lo que le estás pagando de excedente a la compañía de hipoteca sería un 7%. Ese 7% es lo que sería deducible. Obviamente se multiplica por el monto del capital que estás tú aportando. Entonces, ese es el interés real. ¿Me explico? Pero esta es la situación. Y obviamente tendremos que tener la constancia que nos expide Infonavit, el comprobante fiscal y que diga que es por el crédito hipotecario. Normalmente estos vienen ya precargados porque el mismo Infonavit, cuando se tratan de instituciones de este tipo, ya tienen el vínculo con la información y el portal del SAT. Siguiente punto. ¿Cuál otra deducción puedo meter? Las aportaciones para la cuenta de ahorro. Es decir, todos sabemos que tarde o temprano vamos a llegar a una edad donde nos va a tocar pensionarnos. Cerón Cortés al principio. ¿Mande? A ver, es esta. ¿Hay ahí por ahí algún audio? Por tanto, todos vamos a ocupar y la ley prevé que si tú haces aportaciones voluntarias, es decir, el patrón por obligatoriedad hace una aportación vía nómina. Pero si tú quieres hacer una aportación voluntaria, entonces lo que esa aportación voluntaria al final del término del año te entregará una constancia donde indique cuál fue el monto total de tu aportación. Y es importante pensar en eso porque recuerdan que a partir que se ha estado modificando la ley en cuanto a pensiones y estas pensiones que nos van a llegar a tocar a todos nosotros serán mínimas comparadas con de la ley del 97 hacia atrás de la ley del Seguro Social. Entonces es importante tomar esto en cuenta y hacer aportaciones voluntarias al fondo de ahorro, al sistema de ahorro para el retiro, al SAR o a la FORE que comúnmente lo conocemos, y hacer estas aportaciones. Y esos montos que aportemos serán deducción al momento de hacer la declaración anual. Es importante también conocerlo. Estas deducciones topan a un 10% de los ingresos acumulables del ejercicio, sin que a su vez dichas aportaciones excedan 5 UMAS. Es decir, que si yo tuve 100,000 pesos de ingresos y el 10% serían 10,000 pesos, no estoy excediendo las 5 UMAS. Las 5 UMAS va a ser mi tope. 5 UMAS anualizadas son como 160,000 pesos. Entonces, si mi 10% representan 200,000 pesos, voy a poder aportar o hacer deducible hasta 160,000 pesos en mi declaración anual. Entonces, esto es lo que marca esta reglita en esta deducción personal. Aquí también
estricto, siempre les pongo en estricto uso de ley el uso del CFDI, del comprobante fiscal digital, y que diga la leyenda aportaciones voluntarias. ¿Por qué insisto en esto? Hay ocasiones donde no clasifican bien y nos pone y no nos carga en el sistema. ¿Por qué? Porque la leyenda decía pago con algo que no sea efectivo, alguna situación que no sea efectivo, y la leyenda y no checamos la factura y nos pusieron efectivo. Entonces, eso va a mermar en cierto sentido la base del impuesto y por tanto no vamos a poder recuperar lo que deseamos. Primas de gastos médicos también aplican. Si yo adquiero primas de gastos médicos para mi familia, aquí los familiares aplican igual. Para el cónyuge, para los padres, para los abuelos, para los hijos, para los nietos. Siempre y cuando tengamos el comprobante fiscal digital, el nombre del beneficiario y la manera de pago no importa. Ojo, hay algunas circunstancias aquí que marcan que la manera de pago no importa. Mi recomendación es que lo hagan todo con algún medio diferente al efectivo. Por si el SAT en alguna de sus circunstancias, porque ha pasado, les pide que aclaren, tengan la manera de demostrarlo con su estado de cuenta, el movimiento que se hizo para algún tipo de deducción de este tipo. ¿Cuál es la restricción que me marquen familiares? Como en algunas otras, principalmente es que ninguno de los familiares en los cuales estoy erogando o gastando la prima de seguro haya recibido una UMA anualizada durante el año, es decir, los 30 y tantos mil pesos, 31, 30 mil pesos al año. Entonces, sabemos por lógica que si su familiar está trabajando, está percibiendo ingresos nóminas, no aplicaría la deducción. Pues también tiene ciertos candaditos que hay que observar, checar para no tener situaciones de investigación por parte de la autoridad y que nosotros estemos aferrados a meter la deducción cuando realmente no procede. Siguiente punto, gastos destinados a transportación escolar, siempre y cuando sea obligatorio en la escuela. Si en la escuela, como norma o obligación, es el transporte escolar, ahí esa cuota puede ser deducible, siempre y cuando sea obligatorio. Si no, no aplica. Ahora, todas estas deducciones, excepto donativos y aportaciones de retiro que tienen sus propios topes, todas las deducciones personales no pueden exceder de la cantidad que resulte menor de 5 UMAs anuales del área del trabajador o el 15%. Es decir, que si 5, vamos a ver el cálculo, 5 UMAs anualizadas del área, 5 por 84.49. Luego por el año, prácticamente hablamos de como 160,000 pesos. Entonces, el que se ajuste, si el 15% de los ingresos que tiene la persona son 200,000 pesos, el tope serán los 160,000 pesos. Entonces, todas las deducciones que vimos, excepto las aportaciones que tenemos para voluntarios para el retiro, que tiene su propio tope, que lo vimos, todas aquellas en su conjunto no pueden exceder esos topes que marca principalmente la ley. Ahora, esto en el sistema del SAT, principalmente lo consideran también como una deducción personal, pero esto salió en un decreto y ese es un estímulo fiscal que puede disminuir obviamente la base para el cálculo. Y se trata de las colegiaturas de nivel básico a nivel superior, que puede ser también para el mismo contribuyente, para el cónyuge, para ascendentes y descendientes. Y como les comento, padres, abuelos, hijos y nietos, que no hayan percibido, como en las otras restricciones ponen, una UMA anualizada, 30,000 pesos de ingresos durante el año. Y que se realicen en instituciones educativas avaladas por la SEP y aparte que sean únicamente de colegiaturas. Esto es muy importante, porque en ocasiones en la misma colegiatura te incluyen el material didáctico, pues eso no aplica. Entonces hay que ser muy cuidadosos ahí para que sea únicamente la colegiatura. Tampoco aplica la prescripción
o las inscripciones o restricciones no aplica, simplemente las colegiaturas mensuales que se van abonando. Ahora, ¿qué pasa si tengo un descendiente adoptado? Aplica exactamente lo mismo. Tienes el mismo beneficio, no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son las formas de pago? Principalmente que no sea efectivo, única y exclusivamente te pide que no sea efectivo. Y como mi recomendación en términos generales es que todos estos gastos tratemos de hacerlo en términos con pagos electrónicos, no utilizar efectivo. Para cualquier situación con la autoridad, poder respaldarlo con un estado de cuenta. Y aquí aparecen topes en particular, es decir, para el preescolar, 14,200, primaria, secundaria tienen topes establecidos. Eso es lo máximo que puedo deducir en cada nivel, es el máximo. Si yo pagué un preescolar de 20,000 pesos, va a aplicar hasta 14,200. Entonces, no podemos decir, oye, yo estoy pagando los 20,000 pesos, si la ley nos establecía topes para este sentido. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el alumno pasa de primaria a secundaria? Que el primer semestre pagó primaria y el segundo semestre pagó secundaria. ¿Cuál es el tope que voy a tener que respetar? La ley me dice que voy a respetar el tope mayor, solamente uno, ya sea primaria o secundaria, pero el mayor. En ese sentido, respetaré el tope de la secundaria, que son 19,900, será el mayor del tope. De igual manera, como todos, checar el certificado, perdón, el comprobante fiscal y a su vez que no sea efectivo. Recuerden muy bien eso, checar esas facturas. Luego hay situaciones de aclaración, pero si checamos bien esas facturas, créanme que se va a facilitar su declaración, que prácticamente todo lo liga el SAT y lo carga directamente al sistema y ahorita les voy a mostrar dónde. Ahora, ¿cómo hacer un cálculo de sueldos y salarios? Si ustedes se dan cuenta, ese trabajador, el patrón hace el cálculo y la base gravable son 98,530, es decir, por lo cual va a generar un impuesto. En ese sentido, si checamos, el impuesto que le da aquí son 7,769. Las retenciones fueron prácticamente las mismas y sale tablas. Prácticamente tendría que salir tablas el trabajador. Por eso no existe la obligación de presentarlo. Pero ¿qué pasa si el trabajador dice, tengo una deducción personal? En este caso tengo la deducción de gastos médicos, honorarios médicos, y pagué 25,000 con tarjeta. Y aquí es donde es lo interesante, que tengo la misma base para el cálculo de impuestos del trabajador, pero mete esta deducción en el año. Al considerarse, ¿por qué se considera 15,540? Porque recuerden que tenemos el tope del 15% del ingreso del trabajador, que no excedan las 5 UMAS. Entonces, en este caso, lo primero es que no excedió, que fue el 15%. Aquí está. Ahora, la base gravable de ISR son 82,990. ISR causado disminuyó conforme lo tenía, lo que me retuvo el patrón en ese sentido, y puedo recuperar esta cantidad. Es un ejemplo nada más, pero para darnos cuenta que nos puede salir un saldo a favor. Ahora, quien sí tiene obligación para presentarlo y que genera de más ingresos, aplica exactamente lo mismo. La base, los gastos de funeral, que está topado, recuerden, a la UMA anual, que son 30,821, pagó 52,000, pero está topado. Ingreso anual, el cálculo del impuesto, lo que le retuvo el patrón durante todo el año, durante todo el año, el ISR a favor. Entonces ahí podemos tener un área de oportunidad con las deducciones personales al término del año para poder rescatar un saldo a favor, y solicitarlo vía devolución en la misma declaración automática que tenemos, que les voy a mostrar ahorita dónde, pero se puede pedir en devolución. Ahora, ¿qué pasa si le cargo? O sea, a pagar, tengo la posibilidad ahorita en estos momentos de pagarlo, la misma página del SAT me da los bancos y me dice, y obviamente cuando genere mi archivo me va a dar la línea de captura para pagarlo vía transferencia. Así que así tenemos que hacerlo. O tendríamos que hacerlo si no ir a ventanilla.
pero por las circunstancias que ahorita nos ameritan, bueno, tendríamos que hacerlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si me sale a pagar y no tengo en ese momento el suficiente capital? Existe el pago en parcialidades, que son hasta 6 meses. Terminas pagando hasta septiembre. Simplemente se divide el monto total del adeudo entre el número de parcialidades y ese es el monto que vas a pagar. Obviamente que si no llegas a pagar en el plazo establecido, Hacienda te va a requerir el pago total íntegro del adeudo, lo que establece en este punto. Ahora, ¿qué ocupo para, si me sale ahora, caso contrario, ya me salió a pagar, lo pagué con los medios que me da el SAT, mediante transferencia, o pedí pago en parcialidades por la situación en la cual estoy? ¿Qué pasa si existe devolución? Tengo que ingresar en la página la cuenta clave de 18 dígitos del banco para que me hagan ahí el depósito en un lapso de la devolución automática, marca la ley que son un plazo de 5 días. Ahora, si el saldo obviamente es mayor de un monto de 10,000 pesos, me va a pedir que lo haga con la firma electrónica. Hay dos maneras de acceder al SAT. Una es con la contraseña sencilla, que podemos ir a solicitar en cualquier momento al SAT, que ahorita de momento no están atendiendo. Habilitaron una plataforma, se llama SAT-IT, como el ID de entrar en la plataforma SAT-IT, y ahí pueden ustedes hacer el trámite de su contraseña para poder checar su situación financiera, y si tienen un saldo a favor que es menor a 10,000, lo pudieran solicitar con su contraseña. Dado caso que fuera mayor, tendrán que esperarse para que activen su firma electrónica en la, ahora sí que en la delegación que les corresponde del SAT. Las multas, en términos generales, recuerden, no presentamos, oscilan de 1,417,000 a 34,000, 28,000, así que de preferencia hay que estar al corriente con cuando estamos obligados a presentar una declaración. Y recuerden que los adeudos fiscales, los créditos fiscales, estos adeudos entran y aplican para buró de crédito y forman parte de tu historial crediticio, así que aguas con eso. Ahora sí, vamos en términos generales a medios de presentación de la declaración anual. ¿Cómo la presentaríamos? Vamos a irnos por las ventanitas de la plataforma que ya estuve capturando en este momento. Entramos al SAT. Y ahí viene presentar tu declaración anual. Aquí está. Directito. Opción 2. Te vas directo a iniciar. Siguiente te va a pedir tu contraseña. Ya les dije que hay que generarla. Forma SAT-IT o esperar a que tener una cita en el SAT también para generar tu firma electrónica. Entras, accesas ahí directamente y te va a desplegar este menú donde localizas qué actividad tienes. En este caso pusimos servicios profesionales e intereses, puede ser sueldo, arrendamiento, enajenación, cualquiera que vayas a informar. Recuerde que estos se informan, los premios y demás, se informan. Así que accesamos y ojo aquí. Recuerdan que les dije, en todos los comprobantes, darse una, que tenga el comprobante fiscal digital. ¿Por qué es importante eso? Y obviamente que diga la leyenda de lo que están haciendo, gastos funerarios, gastos hospitalarios, donativos, etcétera, porque el SAT reconoce, porque actualmente las facturas se timbran, y el SAT reconoce las operaciones fácilmente y las ubica en su declaración anual. Aquí los ingresos son los habituales que tienen, deducciones y pagos provisionales, pero lo que es interesante es cuando pasan acá a sus deducciones personales. Si ustedes hacen correctamente todo y las facturas estarán prácticamente cargados en el sistema de las operaciones, prácticamente cargados. Entonces no van a batallar al momento de querer hacer su declaración anual porque en automático es un programita que te va a jalar la información disponible para que tú la visualizas y que tengas a la mano tus papeles de trabajo tus facturas y corrobores y cotejes
si tus ingresos son los correctos, deducciones también, las deducciones personales y demás. Es muy interesante por eso hacerlo correctamente, porque te va a facilitar así la plataforma, la información prácticamente cargada. Y al final, en la tercera pestaña te va a informar ingresos que tuviste acumulados. Aquí simplemente es un ejemplo. Deducciones personales, en este caso tuvo 0, pero pudieron tener a dos deducciones, se las va a considerar. Ojo, aquí me voy a ver sin clasificación, viene 1. Quiere decir que dicha persona no clasificó correctamente la deducción y por tanto no se le está considerando Hacienda. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo decir, yo juré que la pagué con medios electrónicos, yo juré que es un gasto médico tal cual y cumple con los requisitos, pero no te la va a aceptar en esta declaración porque recuerden que el SAT es una maquinita que si viene condicionado de esa manera lo va a aceptar. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Hacer una complementaria en el formato FED, es decir, formato electrónico de declaraciones, donde ahí acredite con mi estado de cuenta, con la factura, con los elementos que tengo documentados para que me entreguen el saldo a favor, ya sea parcial o complementario. Pero, les digo, nos podemos cerrar esos procedimientos porque tardaría más en llegarte la devolución si lo hago correctamente desde el principio. En este caso serán las deducciones personales aquí, quedarían base del impuesto ISR conforme a tabla. En este caso el ISR que le retuvieron fueron 2,600 y un ISR a favor como quiera. Hizo el anual y como quiera obtuvo un ISR a favor. Sin deducciones personales. Puede haber casos así. Y obviamente le doy en la opción de devolución, número de cuenta clave, la clave interbancaria del banco, nombre del banco, me va a aparecer en automático la cuenta clave y obviamente declarar bajo protesta que es información. Y posteriormente la enviamos y esperamos 5 días para que nos llegue el saldo a favor. En caso contrario que me saliera a cargo, lo puedo pagar en ese momento, simplemente darle que me genere el acuse o pago en parcialidades, sí, y me lo va a dividir en las parcialidades que les comenté en 6 partes pagando, que eso es lo podemos utilizar en esta situación, ya que como estamos viendo la situación crítica económica, se puede prestar este beneficio que tenemos en la plataforma. No es un beneficio que lo hicieron por esta contingencia, ojo, es un beneficio que ya tenemos durante varios años. De igual manera me pide que active el buzón tributario, que es para que me lleguen las notificaciones como contribuyente, la fecha límite, anual, constancias de retenciones. Ojo aquí, ingresar a la plataforma del SAT es importante. Ingresar a la plataforma del SAT, ya se los dije cómo, ahí de manera general. Como quiera, ustedes pueden accesar y estrenar, es muy práctica la página. Las constancias de retenciones que tuvieron de 1 o de 2 patrones, que eso es muy importante, pero actualmente ya las podemos visualizar dentro de la misma página del SAT, contando con la pura contraseña y el mismo contribuyente. La firma electrónica en el caso, los 18 dígitos de la clave interbancaria, mis pagos provisionales, los papeles de trabajo, y obviamente las deducciones personales con las que cuento, mi correo, y obviamente para esperar a que me llegue o a que el SAT quiera entusiasmo, esfuerzo y valor, porque el SAT en cuestiones de situaciones pudiera checarte alguna situación que le parezca típica, principalmente atípica, o poco. En términos generales, esto es todo. Realmente esto es un taller, traté de minimizárselos como una plática, pero esto, lo que les voy a mostrar aquí al final, son los visores, es decir, yo aquí puedo checar mi comprobante de nómina, puedo ver las nóminas que han timbrado a mi favor, lo checo, aquí como pueden ver, visor de nómina de trabajadores, de las deducciones personales que he tenido, si las clasifico correctamente van a estar, contraseña, comprobantes de nómina, el año, y ahí aparece toda la información. Así que
toda la información que tenemos actualmente con comprobante fiscal, toda acceso ustedes solamente y el generan y de todo lo que gastan. Así que aquí se ve que tienen dos patrones. Pueden checar ustedes si tienen el cuánto ganaron con cada patrón. Viene bien detalladito y pueden visualizar ustedes ahí sus comprobantes, miren, por mes también. Y demás. Entonces esto nada más para que lo vean, que ustedes pueden también accesar a la plataforma y ver su información y basarse en esto para hacer una simulación y checar si les conviene o no hacer su declaración anual. En términos generales, esta es toda la plática. Espero les haya quedado algo de provecho y vamos con las preguntas. Vamos a ver qué preguntas tienen. Voy a dejar de compartir la presentación. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Licenciado Luis. Bien, en este momento, por favor, la persona que tenga alguna duda, alguna pregunta, favor de ponerla en el chat y nuestro conferencista dará respuesta. De igual manera tienen ahí el correo al inicio de un servidor para cualquier situación que les pueda apoyar. Ahí también está. Para cualquier situación o pregunta y que les pueda responder después de algunos días. Ahí está el correo también. ¿Algo por aquí o por YouTube? A ver el chat. Dice, voy a checar. Dice, si compro monedas Bitcoin, sube el precio y las vendo, hay que declarar sí, exactamente. Y más porque son digitales, entonces hay una manera más fácil de enterarse de los negocios que estás haciendo. Por eso hay muchas situaciones en las cuales las personas utilizan el efectivo y valga la redundancia, si hemos visto situaciones de delincuencia que utilizan el efectivo para que no se den cuenta de la manipulación de la moneda que están haciendo. Pero obviamente cualquier situación que tenga que ver con una venta, transferencias y demás, muy posiblemente el SAT, y más que tenga que pasar por un estado de cuenta, una institución financiera, muy probablemente el SAT se esté dando cuenta y te pueda llegar una atenta invitación primero de que declares, y si después de esa atenta invitación no declaras, muy probablemente te llegará una multa. Porque estás realizando alguna actividad de comercio. A ver, ¿alguna otra? ¿Hay algún otro por aquí? Y si te das cuenta, complementando esta pregunta, chécate el artículo 93 que les puse, no viene todavía la exención de ese tipo de ingresos, así que no están exentos de impuestos. ¿Alguna más que se me haya pasado? Díganme, por favor. Si se trabaja en un hospital particular, se debe de declarar. Ojo aquí. Hospital particular. No se tendrá que declarar siempre y cuando te paguen por sueldos y salarios. ¿Ok? Y respetemos los montos establecidos de los 400,000 pesos. Si se extiende, que sea únicamente salario. Y que si tienes algún ingreso extra por intereses, no pase de 20,000 pesos. Pero no se tendrá que declarar. Ahora, si tú prestas servicios como doctor o enfermera y te pagan vía honorarios, entras en otra actividad donde sí hay que declarar. Pero mientras sea sueldos y salarios, no. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa si se deben declaraciones anuales? ¿Qué es lo que pasa? Primero, como les mencionaba, si queda alguna deuda o un crédito fiscal, el SAT lo primero que va a hacer es invitarte.
te llega una atenta invitación de decir, estas declaraciones aparecen omitidas en el sistema, hay que presentarlas. Entonces, si no la presentas en tiempo donde la invitación, simplemente les comento y posiblemente les vaya a llegar una multa. Así que es importante declarar. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? En términos generales, todas aquellas personas que generen ingresos, excepto sueldos y salarios. De acuerdo al artículo 98, hay unas excepciones. Si tienes 2 trabajos, te explico, si recibes ingresos mayores de 400,000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la situación. Ahora, para declarar la adquisición de un terreno que no excede el valor, es solamente declarado. Es solamente declarado, ojo, les decía, hay situaciones exentas, como si te dejan delegado un terreno, es un ingreso exento. Por tanto, hay que declarar. Entendamos una cosa es declarar y que te salga un saldo a cargo, y otra cosa simplemente es informarle al SAT sobre ingresos que pudieses haber tenido y que están exentos. ¿Cuál es la fecha límite en este año para presentar la declaración anual? Más tardar el día último de junio. Hubo una extensión, hay que salir en las noticias, para darle oportunidad de que si tuvieran algún tipo de saldo a favor, las personas pudieran obtenerlo de una manera más automática y en un periodo mayor a 5 días. ¿Alguna otra cosa que se me haya pasado ahí? A ver. Licenciado, ¿alguna otra cosa, Luis? Bien, buenas tardes. Si ya no hay más preguntas, solamente queda agradecerles. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, saludos desde Durango. Perdón, saludos a Durango. Bien, si no hay alguna otra pregunta, quiero agradecerle al conferencista, el maestro Alejandro Trujillo, por su valiosa aportación el día de hoy a este ciclo de conferencias. Agradecerles a cada uno de ustedes el haber estado aquí. Esperemos que estas actividades sean enriquecedoras para su conocimiento. Y no me queda más que despedirme y recordarles que a las 2 de la tarde tenemos otra videoconferencia. El que guste asistir es bienvenido. Muchas gracias y saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.